Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta sesión del capítulo global de paz en español. En el día de hoy tenemos con nosotros a Alberto Rivera desde Colombia, que nos va a estar presentando este tema titulado Realizando procesos de carga incremental exitosos con SQL Server. Antes de comenzar, previamente con el tema, queremos recordarles que de nuestros próximos eventos, la próxima semana tendremos a Warner Chávez con el tema de las mejores prácticas en índices columnares. Eh, la- el 4 de febrero, primera semana de febrero, tenemos un servidor, José Rivera, estaré presentando un tema de Power Query llamado Consolidando y Transformando mi Data con Power Query. Y la próxima semana, el 11 de febrero, tenemos a Carlos Bulate desde Costa Rica con el tema de Introducción en SSIS. Próxima slide. Entonces tenemos unos anuncios, queremos recordarles rápidamente que se mantengan conectados con nosotros en la comunidad, en nuestro canal de YouTube, de SlideShare, para los videos o las presentaciones, y nuestro canal en Facebook, facebook.com/SpanishPassPC, para estar atentos a las noticias, publicaciones que hacemos, noticias y otro tipo de información que tenemos presentados por allá. Próximo slide. Recordamos también este evento, especialmente para todas las personas que se dedican a análisis de datos, inteligencia de negocios o analíticos. Este evento es el Past Business Analytics Conference de este año 2015 que se estará llevando a cabo en la ciudad de Santa Clara, California, en el mes de abril, el 20 al 22 de abril, aunque también incluye 2 días adicionales, 18 y 19, de preconferencias. A todos los que estén interesados pueden pasar por la página de passbaconference.com para registro y más información sobre los expositores y temas y demás información que estará como parte de ese gran evento. Próximo. De igual manera, les recordamos que tenemos muchas oportunidades de voluntariado para todos ustedes que estén interesados en compartir un poco más en la comunidad, ¿verdad? Y siempre buscamos personas apasionadas y que tengan tiempo para dedicarle a hacer cosas como las que estamos haciendo hoy nosotros, ya sea del ámbito de como expositor o moderadores o cualquier tipo de rol de voluntario que podamos trabajar. Así que tenemos este website que se llama, este sitio que se llama volunteer.sqlpass.org. Ahí puede entrar y ver las diferentes oportunidades que hay en los diferentes lugares para ser voluntarios, así que les soltamos que lo visiten y se hagan parte de la gran familia de paz. Próximo slide. Próximo. Y sin más, el último anuncio, sigan participando con Paz. Ahí pueden inscribir, la suscripción es totalmente gratuita. Pueden ir a sqlpass.org y pueden ver las diferentes otros capítulos virtuales que tenemos, diferentes eventos que hay alrededor de todo el mundo, y pueden ver la diferente información sobre Paz. La membresía es totalmente gratuita, como ya mencioné, y también se pueden conectar con ellos a través de Facebook, de LinkedIn, Twitter y en la página de Paz Per Se. Sin más, dejo con Alberto Rivera, que nos va a estar presentando el tema de realizando procesos de carga incremental exitosos con SQL Server. Alberto, ¿estás por ahí? Hola José, sí, muchísimas gracias. Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias a todos por su tiempo y su dedicación en esta sesión. Me presento, mi nombre es Alberto Rivera, soy MVP en SQL Server y actualmente pues manejamos desde Colombia un capítulo de paz llamado Comunidad de Intermeso. En la parte inferior del slide podrán observar algo de la información tanto mía, correo, Twitter y el sitio web de nuestra comunidad para que estén totalmente vinculados a nuestra comunidad y puedan disfrutar de todo el material online que estamos constantemente publicando para cada uno de ustedes. Como lo mencionaba José, hoy vamos a tener una sesión bastante interesante en donde hablaremos sobre cómo realizar procesos de carga incrementales
con SQL Server. Esto está 100% orientado a SQL Server Integration Services y como tal vamos a buscar suplir una necesidad particular y es identificar de qué manera o qué mecanismos realmente existen para poder cargar información de nuestros sistemas transaccionales hacia la bodega de datos y todo lo que debemos tener presente al momento de hacer ese proceso de carga. Bueno, entonces digamos que esa fue un poco la introducción. Bienvenidos. ¿Qué vamos a hablar acá? Digamos que vamos a dividir la sesión en tres temas. El primero bastante corto, introducción a procesos incrementales. Veremos qué es eso, en qué parte de un proyecto de bodegas de datos y en un proyecto de inteligencia de negocios aparece esto de los procesos incrementales. Y los otros dos que son un poquito más grandes, todo lo relacionado con la extracción de datos desde el origen, ¿cierto? Hacia un lugar que por ahora llamaremos staging, que luego más adelante detallaremos un poco más. Y la tercera parte, en realidad, cómo cargar esos datos. Es decir, ya los sacamos de nuestros orígenes de datos, ahora cómo vamos a hacer ese proceso de cargue hacia la bodega de datos como tal. Bueno, comencemos. Vamos a hacer una introducción a procesos incrementales, pero para ello debemos entender un poco ese ciclo de una solución de bodegas de datos, ese ciclo de un proceso de carga de una bodega de datos. En este slide como tal, en esta diapositiva, observamos un poco cómo es ese mecanismo de una solución de inteligencia de negocios, en donde a la izquierda, pues, básicamente observamos todos los diferentes sistemas transaccionales, ¿cierto? El sistema ERP, el sistema de nómina, el sistema de facturación, el sistema contable, etcétera, etcétera. Todos los diferentes sistemas que pueden ser o SQL Server, Oracle, archivos planos, archivos de Excel, datos en la nube, esta información como tal que se encuentra distribuida en diferentes bases de datos, pues porque así son concebidos como tal los sistemas transaccionales, buscamos de una u otra manera poderlos consolidar en una bodega de datos. Esa bodega de datos que ustedes observan aquí a la derecha, básicamente lo que nos va a permitir es tener información consolidada e información histórica de mi organización con un único objetivo particular: mejorar nuestras capacidades de tomar decisiones que sirvan para ser mucho más proactivos dentro de nuestra organización y dejar de ser tan reactivos y dejar de ser tan operativos en realidad con el día a día de la empresa. Es decir, que podamos identificar fácilmente y de una manera mucho más rápida un producto de mi organización, por qué este mes no se vendió y por qué se disminuyeron las ventas y detectar en cuál de mis sucursales esa venta no se dio, o detectar problemas de comportamiento a nivel del sector de salud, en cuanto a enfermedades más comunes que se pueden presentar en determinados sectores de una ciudad particular, pero que seamos mucho más proactivos, que podamos consultar esta información muchísimo más rápido. Lo que vamos a ver acá en realidad es ese proceso, cómo realizar un proceso de principio a fin para cargar datos hacia una bodega de datos. Pero si se dan cuenta o se observan, en la mitad aparece otra base de datos, una base de datos que se llama base de datos staging. ¿Esta base de datos qué es? Antes de explicar qué es, pues veamos un escenario particular. Vamos a suponer que queremos cargar información de facturación, ¿cierto? Información de mis ventas en realidad de la organización, pero tiene que ser un mecanismo que se realice de manera periódica. Es decir, que tan pronto comience a funcionar el sistema de inteligencia de negocios que hemos implementado, de alguna manera garanticemos que cada cierto tiempo, por ejemplo, no sé, una vez al día, en las noches, podamos consultar de mis sistemas transaccionales cuáles fueron las ventas que se hicieron. Entonces estamos en este punto. Y una vez las consultamos y las trajimos, las podríamos cargar en la bodega de datos. Ahora bien, con toda seguridad la información en el sistema transaccional no viene procesada y ajustada, por decirlo de alguna manera, al esquema que manejamos en una bodega de datos. Ahora vamos a ver un poco sobre estas bodegas de datos. Eh, entonces hay que hacer un proceso de transformación de los datos.
hay que transformarlos. Puede que los tipos de datos no coincidan, puede que tengamos que realizar cálculos un poco más complejos, puede que necesitemos hacer muchos procesos en realidad que como tal en el sistema transaccional no están. Y digamos que SQL Server Integration Services me permite hacer eso. Ahora bien, hay un pequeño problema como tal. Si yo le digo a Integration Services, vaya y conéctese directamente al origen de datos, haga la transformación y cargue a la bodega de datos, digamos que estoy un poco malgastando recursos porque como tal estoy conectado al sistema transaccional mientras hago las respectivas transformaciones y ahí sí hago el proceso de carga. Entonces la metodología que propone, por ejemplo, Ralph Kimball y todo su grupo como tal, es, oiga, ponga en la mitad una base de datos que sea una base de datos staging, una base de datos temporal, en donde usted tome una foto de los datos que aún no se han cargado. Por ejemplo, si la última vez que cargamos datos fue ayer, entonces tome una foto desde ayer que hicimos el cargue hasta la fecha actual. Y tome una foto de eso, tal cual, sin hacer una sola transformación. Como ya tengo la foto aquí en la base de datos de staging, aquí ya es donde inicio el proceso de transformación de mis datos hacia la bodega de datos. Ese es el objetivo particular de las bases de datos staging que tendríamos ahí en la mitad. Segundo objetivo particular, si estamos de buenas y si corremos con suerte en realidad, todas nuestras bases de datos transaccionales están sobre una misma plataforma, por ejemplo SQL Server. Pero esa no es la realidad. La realidad es que nuevamente tenemos SQL Server, Oracle, MySQL, archivos planos, archivos de Excel, tenemos información totalmente heterogénea y si me pongo a hacer transformaciones a esas diferentes fuentes heterogéneas, puede que se me complique un poco más la labor de creación de mis ETLs. Lo más sensato es tener mi base de datos staging en la mitad en SQL Server, por ejemplo, y como ya tengo una foto de mis datos en SQL Server, de SQL Server se entiende con SQL Server, ya nos entendemos perfectamente y podemos empezar a trabajar fácilmente con SQL Server Integration Services. Bueno, ese es el primer concepto como tal. El segundo concepto que es importante tener claro antes de empezar a hablar ya de procesos incrementales son las dimensiones lentamente cambiantes. ¿Qué es esto de dimensión lentamente cambiante? Resulta que cuando yo tengo información histórica puede que existan atributos que me interese conservar la historia o registros, información como tal, que me interese conservar la historia a pesar de que ocurran determinados cambios sobre los atributos de esa información. Me explico. Eh, Pensemos en un almacén de cadena, en un mall, por ejemplo. Yo tengo un almacén de cadena donde tengo registrado una serie de clientes y tengo un cliente que se llama Alberto Rivera que típicamente compra en la ciudad de Bogotá. Entonces típicamente compra en la ciudad de Bogotá y toda la información histórica son de ventas que Alberto Rivera hizo en Bogotá. Los productos que Alberto compra en Bogotá pues ya están determinados. ¿Por qué? Por las condiciones demográficas, por las condiciones socioeconómicas, por el temas de clima, etcétera, etcétera. Pero si el día de mañana Alberto Rivera decide irse a vivir a otra ciudad, por ejemplo, no sé, Miami, eh, ya el comportamiento de compra de Alberto Rivera va a cambiar porque los gustos son totalmente diferentes, los productos son totalmente diferentes, seguramente la demografía, la información socioeconómica cambia radicalmente, entonces va a ser importante conservar esa historia, saber qué compró Alberto cuando vivía en Bogotá y saber qué compró Alberto cuando empezó a vivir en otra ciudad particular. Eso es un ejemplo de dimensión lentamente cambiante. Y el caso particular del que estamos hablando es el tipo 2. Es decir, que conservo la historia, si observan tengo, por ejemplo, aquí un cliente llamado Mary, pero que se cambió de ciudad. Dejó de vivir en Nueva York, que era el dato original, y se fue a vivir a Seattle. Y tenemos una columnita al final que me dice quién es el actual. Me dice, ah, bueno, como ya no vive en Nueva York, esto es falso. Y como ahora vive en Seattle, este es el dato verdadero que me interesa analizar en determinado caso. Ahora bien, pueden existir atributos en donde, pues, así yo cambie los datos, no debo conservar la historia. Ejemplo, el número telefónico. Es muy común que yo cambie el número telefónico. Pues,
Si el día de mañana ya me cambié de operador, tengo un nuevo número, etcétera, etcétera, pues qué sentido tiene saber qué compró Alberto cuando el número telefónico era 5551234 y qué compró Alberto cuando era 5554321. Puede que no me interese, lo que voy a hacer simplemente es que si Alberto cambia el dato, lo actualice en la bodega de datos. Esa es una dimensión lentamente cambiante tipo 1. Y el tipo 3 es un poco más, de pronto un poco más sencilla de explicar. ¿Por qué? Porque simplemente valida dos datos, el dato original y la ciudad actual. Es decir, conserva cuál fue el dato original con el que llegó Alberto Rivera, en este caso Nueva York, y me mantiene siempre en la columna ciudad actual, la ciudad en la que actualmente se encuentra. Observen que este no me tiene tanta historia, porque simplemente me dice cuál fue la primera y cuál es la actual, pero además me cuenta desde hace cuánto vive en esa ciudad. ¿Listo? Ahora más adelante haremos un ejemplo de dimensiones lentamente cambiantes, como para que empecemos a entender un poco más todo este proceso. Pero ¿por qué tendríamos que hablar de todos estos temas? Porque son fundamentales al momento de entender una solución de bodegas de datos y más aún de un proceso de cargue de información, un proceso en el cual vamos a cargar, a extraer y a cargar datos que se modifican en el día a día. ¿Listo? Vamos a arrancar con todo el proceso de extracción de datos modificados. Es decir, este proceso va, o lo que vamos a hablar acá es el proceso para extraer la información desde mi origen de datos hacia la base de datos staging. Entonces imaginemos que acabamos de desarrollar una solución de inteligencia de negocios, ya tenemos nuestras ETLs, ya tenemos la bodega de datos, ya tenemos todo creado. La primera vez que se cargue la información, pues hay que entrar en un proceso de negociación y determinar cuánta información vamos a cargar. Voy a cargar 1 año de historia, 2 años de historia, 20 años de historia. Se entra en ese proceso de negociación y se hace el cargue como tal de toda esa información histórica. Y eso lo hacemos hoy, pero ya mañana no vamos a volver a cargar los mismos 20 años. Ya mañana a mí me interesa cargar la información que cambió desde hoy, que fue la última vez que cambié, que hice el cargue, hasta mañana. Ese va a ser como el objetivo particular de lo que vamos a ver acá. Es decir, vamos a identificar los diferentes mecanismos que existen para saber cuáles fueron los datos que cambiaron. Y hay varias opciones. Por ejemplo, la primera que no es tan buena, extraer todos los registros. Imaginemos un almacén de cadena muy grande, por ejemplo un Sears, ¿cierto? Estos almacenes de cadena tienen millones de clientes. Si todos los días vamos a extraer estos millones de clientes, el sistema de ETL va a colapsar. Y sobre todo si esos, no sé, pensemos 20 millones de clientes, 30 millones de clientes, por dar una cifra pequeña, de esos 30 millones solamente 500.000 cambiaron datos durante el día. Entonces, ¿qué sentido tiene cargar esos 30 millones de clientes cuando solamente un 5 o 10% hizo modificaciones sobre los datos? La segunda, tener una llave primaria que me permite identificar cuáles son esos datos más recientes que hemos cambiado, pero es un poco más compleja de trabajar. La tercera, y si tenemos suerte, en mi sistema transaccional por cada tabla existe una columna que se llama última fecha de modificación. Es decir, que cada vez que yo cambie un dato en esa tabla, me actualice la fecha diciéndome, oiga, acabé de cambiar la ciudad de Nueva York a Seattle y ese cambio ocurrió hoy. Entonces ya tengo una bandera o tengo como una especie de marca de agua que me va a permitir determinar cuándo eso puede suceder. Y la última, si no corremos con suerte y tenemos un poco de mala suerte y no tenemos esa columna, es decir, tenemos una tabla en donde no tenemos la más mínima idea qué cambió y qué no, empiezan a entrar unos mecanismos como por ejemplo Change Data Capture, Change Tracking, que más adelante estaremos comentando un poco sobre cómo empezarlos a trabajar. Claramente los dos primeros no los vamos a ver pues porque no son tan recomendados y son muy difíciles de trabajar, pero vamos a empezar a hablar un poco sobre cómo extraer esos registros basados en una columna de fecha y hora. Por ejemplo, pensemos en una tabla de productos. Esa tabla de productos tiene una columna llamada última fecha de modificación. Cuando yo inserto un producto o creo un producto en mi base de datos transaccional, olvidémonos de la bodega de datos por ahora,
la transaccional, en esa base de datos particularmente, pues debo insertar la fecha y hora actual en la cual hice la inserción. Lo mismo si modifico un atributo de ese producto. No sé, cambié el color de rojo por rojo plata, ¿cierto? Debo actualizar la última fecha de modificación. Si cuento con eso, va a ser muy sencillo. ¿Por qué? Porque cuando vaya a consultar la información que está en la base de datos transaccional y en la tabla de productos transaccionales, lo único que tengo que hacer es colocar un filtro y decirle tráigame todos los productos donde la fecha de modificación se encuentre entre un periodo de tiempo. ¿Qué periodo de tiempo? Entre la última vez que yo cargué, por ejemplo ayer por la noche, o, perdón, la fecha actual. Ese es como el objetivo, lo que buscamos esencialmente en este proceso. ¿Y dónde guardo esa última fecha de modificación? Podríamos utilizar una tabla de extracción, ¿no? Una tabla de log de extracción, de registros de extracción, que cada vez que extraiga la información, registre en qué momento hizo ese proceso. Me guarde la fecha y hora de la última vez que hizo el proceso. Pero bueno, no quiero no quiero llenarlos con presentación, PPTs, etcétera, etcétera, sino que me interesa muchísimo más que empecemos a ver el funcionamiento particular. En este momento les estoy compartiendo mi SQL Server Management Studio. Estoy por aquí esperando un poco a que todos puedan verlo, faltan unos pocos nomás. Pero en este Management Studio, en esencia, lo que quiero es que analicemos un poquito y veamos un poco la base de datos con la cual vamos a estar trabajando. Por aquí yo tengo una base de datos creada que se llama Demo Incremental, no sé si la alcanzan a ver acá. Es una sola base de datos a modo de demostración. En la vida real deberían ser 3 bases de datos, pero para el ejercicio yo tengo una sola base de datos, solo que las vamos a diferenciar a través del esquema. Tengo un esquema que se llama SRC, para hacer referencia al sistema transaccional, en donde tengo unas tablas, la tabla cliente, la tabla detalle, la tabla factura y la tabla producto. Esas son las tablas de mi sistema transaccional, un sistema muy sencillo. Tengo mi base de datos staging, pues con el esquema STG puedo identificar esto, donde está la staging del cliente, la staging del producto, la staging de las ventas y aparece una adicional que se llama staging log carga. Ya vamos a ver un poco qué es esta tabla como tal. Y adicional tengo mi bodega de datos, donde tengo dim cliente, dim fecha o dim tiempo, ya la vamos a ver un ratico, dim producto y la tabla de hechos ventas. ¿Listo? Este es mi sistema. Entonces vamos a consultar algunas de estas tablas. Por ejemplo, vamos a consultar dim fecha. Dim fecha o la dimensión de tiempo es una dimensión un poquito más especial porque es la única o una de las pocas tablas de una bodega de datos que no se cargan del sistema transaccional. Simplemente es una tabla que cargamos manualmente mediante un script, mediante Excel, mediante análisis services, cualquiera de estos mecanismos, pero que simplemente me trae, ojo con esto, me trae toda la información de fechas dependiendo del nivel de granularidad que yo decida tener. Me explico. Si yo quiero analizar las ventas diarias, pues debo traer día a día las fechas de mi sistema transaccional. Si lo que yo quiero analizar es no a nivel de día, sino a nivel de mes, pues bueno, el mínimo nivel de granularidad es de mes. Entonces ya no me interesa traer el 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, sino que simplemente lo dejo a nivel de enero. Pero si lo que yo quiero es manejar horas, bueno, aquí hay que entrar a tomar una decisión. O manejamos todo en una tabla, aunque se va a crecer de una manera increíble, por cada día vamos a tener 24 horas, entonces se va a multiplicar muchísimo esa tabla, o manejar una tabla de tiempo y una tabla de fechas. Entonces digamos que podemos tener esas dos características particulares, ¿listo? Pero ya eso es reglas que establece el arquitecto de un proyecto de inteligencia de negocios al momento de diseñar una solución correcta, ¿listo? Todas las tablas de dimensiones, incluyendo esta dimensión de tiempo, observen que tiene dos columnas al inicio, una que se llama ID fecha y otra que se llama fecha. Por ejemplo, si miramos aquí a la izquierda la de dimensión cliente, tiene una ID del cliente y otra que se llama ID de negocio, ¿cierto? Dentro de la metodología de Ralph Kimball, estas dos columnas son casi que obligatorias o son realmente obligatorias en
todas las dimensiones que estemos creando en una bodega de datos. ¿Por qué? Resulta que la primera, que yo tengo aquí como ID, que es llave primaria, se conoce como llave sustituta o en inglés surrogate key. Esta llave sustituta va a ser el identificador dentro de mi bodega de datos. Típicamente es un entero y es autonumérico o un begin dependiendo si tengo muchísimos atributos, pero por lo general las dimensiones no alcanzan a tener tantos atributos. Pero es el propio ID de la dimensión. Pero no olviden que esta dimensión como tal trae los datos, oígase bien, trae los datos o vienen los datos de un origen transaccional. Ese origen transaccional también tiene una llave primaria o también tiene un identificador. Ese es el que se conoce como ID o llave de negocio, que es la segunda columna. Es decir, este es el ID que viene del sistema transaccional y con el que vamos a estar haciendo las comparaciones de los atributos que ya tenemos versus lo que aún no hemos cargado. Por eso, si ustedes observan, aquí el ID fecha es un entero, como lo habíamos dicho, esa es la llave primaria de la dimensión, solo que este sí no es autonumérico, sino que se compone de la concatenación del año, el mes y el día. Y la fecha sí es de tipo datetime. ¿Por qué? Porque seguramente en mi sistema transaccional, cuando yo guardo la fecha de una factura o la fecha de una venta, lo guardo en este formato, en formato datetime, y no lo guardo en un formato numérico. Lo mismo va a pasar con las dimensiones de cliente y de producto que las vamos a estar trabajando ahora más adelante. ¿Listo? Bueno, esa es la primera. La segunda, vamos a consultar la staging del log de carga. ¿Listo? Esta básicamente pues tiene para nuestro ejemplo 3 registros. El primer registro hace referencia al módulo de producto, el segundo el módulo de cliente, el tercero el módulo de ventas, que básicamente son los datos que estamos cargando, ¿cierto? Y adicionalmente me dice, oiga, la última vez que usted cargó fue el 17 de enero de 2015 a las 10:22 de la mañana. Esa fue la última vez que usted hizo un cargue de datos. Perfecto. Vamos a ver entonces, la bodega de datos en este momento está sin datos. ¿Qué quiere decir eso? Que seguramente todos los datos de cliente, de producto, de ventas ocurrieron después del 17 de enero de 2015 y por eso aún no tenemos datos. Consultemos, por ejemplo, la tabla origen de producto. La tabla origen de producto tiene 3 productos, muy sencillo, pero como caso particular tiene una columna llamada fecha de modificación. Entonces tiene una columnita llamada fecha de modificación en donde me dice que la última vez que ocurrió algo en ese registro de los 3 fue el 18 de enero. Es decir, un día después del último cargue. ¿Qué quiere decir eso? Que estos 3 productos no se han cargado. Consultemos el origen de cliente. Tengo 6 clientes, Juan, Ana, María, Alberto, Victoria y Alejandro. Aquí están mis 6 clientes con una ciudad, un teléfono. Pero, oh sorpresa, aquí no tengo una columna que me diga cuándo fue la última vez que se modificó. ¿Qué implica eso? O cargamos todos los datos siempre o buscamos otro mecanismo que me facilite esa labor en cuestión. ¿Listo? Y consultemos, por ejemplo, factura. Esta factura está de detalle, solamente vamos a consultar factura en este caso. ¿Listo? Me dice que existen 2 facturas, factura 1, factura 2, por 2 clientes diferentes. La primera factura fue el 19 de enero a las 10:22, la segunda factura fue el 20 de enero a las 10:22. Una ocurrió 2 días después del último cargue y la otra 3 días después del último cargue. Perfecto. Es decir, las facturas tampoco están. Consultemos las staging. En este momento las staging deben estar vacías. Producto no tiene nada. La staging de ventas no tiene nada. Y la de cliente, para el ejercicio en este momento sí tengo datos, pero ya les voy a contar ahora más adelante el por qué tiene datos. Observen que aquí tengo todos los datos de mis clientes. ¿Por qué esta staging ya la tengo precargada? Porque resulta que la primera vez con los clientes, por ejemplo, yo debo cargarlos todos. Finalmente nunca he cargado clientes, entonces voy a hacer el cargue de todos los clientes. Por eso hice un proceso interno que tomaba todos los datos de los clientes del origen y los pasaba a los clientes del stage. Por eso ya la tenemos preparada un poco atrás. ¿Listo? Bueno, ahora sí pasemos a hacer el proceso de extracción. Como vamos a empezar particularmente con
la columna de tipo fecha, que tiene la última fecha de modificación. El primero que vamos a utilizar es el proceso de extracción de productos. Entonces aquí me encuentro dentro de SQL Data Tools, tengo un proyecto de Integration Services creados y unas ETLs ya creadas previamente. Aquí tengo la primera ETL que se llama extraer producto. Temas importantes y vamos a verlos súper rápido. Para este tipo de procesos es indispensable contar con dos variables de tipo fecha y hora. La primera variable va a guardar la fecha actual y la segunda variable va a traer la fecha del último cargue. ¿Listo? ¿Para qué? Porque los vamos a utilizar como parámetros para determinar cuándo fue o de dónde a dónde debemos extraer la información. Si ustedes recuerdan, la fecha del último cargue para el producto, me devuelvo por acá para que lo revisemos en el log de carga, me dice que la fecha del último cargue fue el 17 de enero. Cuando vayamos a preguntar cuáles fueron los productos que se modificaron, van a preguntar cuáles fueron los productos donde la fecha de modificación está entre el 17 de enero y la fecha actual de hoy, que es 21 de enero, es decir, de los últimos 5 días. Y almacenamos los valores correspondientes en las dos variables. La primera tarea, un expression task, me va a permitir almacenar en la variable de usuario fecha actual, getDate, para que me traiga la fecha de hora actual. Y en este execute SQL Task Editor, lo único que voy a hacer es hacer una consulta donde me traiga la última carga de log carga donde el nombre del módulo sea igual a producto. Es decir, que si yo hago esta consulta por aquí, desde mi Management Studio, me va a preguntar cuál fue la última vez, o cuándo fue la última vez, perdón, que cargamos producto, 17 de enero. Esto es lo que me retorna, le digo que me lo retorne en un single row, y que lo almacene en la variable fecha último cargue. Es decir, en fecha última cargue ya vamos a tener 17 de enero de 2015 y en la fecha actual vamos a tener los datos o la fecha de hora actual, que es 21 de enero de 2015. ¿Listo? Tercer paso, vamos a limpiar la staging de producto. ¿Por qué? Debemos truncarla, truncate table stg producto, porque se supone que día a día, el día de ayer ya hicimos el cargue respectivo de los productos que ayer se modificaron. Hoy no los necesitamos, así que truncaremos esa información. ¿Listo? Y por último, o bueno, como penúltimo caso, hacemos la extracción de los productos mediante el uso de un data flow task, en donde tengo un OLED source muy sencillo, select asterisco from source.producto, where fecha modificación between, signo de interrogación, and signo de interrogación. Estos signos de interrogación en Integration Services son los que me van a permitir pasar los parámetros. ¿Eso qué quiere decir? Que este query va a recibir dos parámetros. Parámetro 0, parámetro 1. Si me voy a la pestaña de parámetros o al botón de parámetros a la derecha, me dice, oiga, dígame cuál es el parámetro 0. Según mi consulta, yo tengo que decirle que el parámetro 0 es fecha de la última modificación, que es el 17 de enero, y parámetro 1 hasta la fecha actual. Por eso estamos mapeándolos de esta manera. ¿Listo? Con eso garantizamos con toda seguridad que vamos a extraer los productos que se encuentran en la tabla source producto, que en este momento son 3 productos, ¿verdad? Listo. Y el último paso, ahora sí, es actualizar la fecha del último cargue. Como ya pude extraer los productos, debo ir a la tabla log carga y decirle, oiga, actualice la fecha de la última carga con un valor donde el nombre del módulo sea igual a producto. Ese valor va a ser la fecha actual. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando termine de extraer los datos va a poner la fecha y hora actual. ¿Vale? Vamos a ejecutar la ETL, no sin antes volver a consultar por acá las dos tablas, source producto y stg log carga, y procedamos a ejecutar este paquete. ¿Listo? Perfecto. Si observamos, las 3, 4, 5 tareas se ejecutaron sin ningún problema, pero si entramos al Data Flow Task, me está diciendo que pasaron 3 filas.
¿Lo observan? 3 filas pasaron por acá. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo me voy a la staging de producto, ya debemos tener esos 3 productos. Observen que no me interesa traer la fecha, no me interesa para este caso particular. Y la tabla de log carga ya se modificó y me dice, listo, la última vez que hicimos una extracción de allá fue el 21 de enero. Es decir, mañana cuando volvamos a preguntar ya no lo va a hacer desde el 17 de enero, sino desde el 21 de enero de 2015. Observen cómo si vuelvo a ejecutar la ETL, no sin antes por aquí deshabilitar esta tarea de truncar la staging, pues porque si no pierdo los productos que ya cargué. Si vuelvo a ejecutar la ETL, aquí en el Data Flow Task, ¿cuántos productos pasarán por ahí? 0, 1, 2, 3. La respuesta es 0 por una simple razón, porque como ya... cancelemos la operación un segundo acá. Listo. Si venimos aquí a extraer productos, observen que no pasó ningún registro. Ninguno. ¿Por qué? Porque como ya cambió la última fecha de extracción, ahora sí es posterior a la fecha de modificación, ya por aquí no hizo ningún proceso de carga. ¿Listo? Ese es un escenario muy bueno en el cual contamos con la última fecha de modificación, ¿verdad? Pero cuando no tenemos esa columna, ¿qué debemos hacer? ¿Qué pasa si no tenemos esa columna de fecha y hora? ¿Cuál es la forma correcta de proceder al momento de hacer esos cargues? ¿O cómo lo podríamos trabajar? Entonces, parece que mi DataTools empezó a colapsar. Podemos abrirlo otra vez. Incremental. Abrimos el proyecto por acá. Listo, dejémoslo ahí abriendo mientras tanto. ¿Qué pasa si no tenemos esa columna de fecha y hora? Resulta que SQL Server desde 2008 realmente, esto no es un tema nuevo, tiene un concepto llamado Change Data Capture. Change Data Capture en esencia es una tecnología del motor de base de datos que me va a permitir internamente y mediante la ayuda de la gente de SQL Server auditar y mantener una auditoría de los registros que han sufrido modificaciones desde determinado instante. Sí, entiendo que aquí hay un montón de código y un montón de scripts, pero vamos a empezar a explicar un poco más qué es lo que me permite hacer Change Data Capture. Change Data Capture, como les comentaba, a nivel de motor de base de datos, podemos habilitarlo para que audite determinadas tablas. En este ejemplo, si se dan cuenta, lo están habilitando para la tabla clientes, que es nuestro caso. Nuestra tabla clientes no tiene una columna llamada última fecha de modificación, por ende necesitamos de una u otra manera saber qué cambios han surgido dentro de esa tabla, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es empezar a hacer una pequeña demostración de Change Data Capture como para que lo entendamos un poco más. Me devuelvo por acá a SQL Server Management Studio, ¿cierto? Y en este Management Studio vamos a ver un poco cómo habilitar Change Data Capture para trabajarlo fácilmente. Recordemos un poco por acá ¿cuál es mi tabla? Select asterisco from src.cliente. Recordemos que esta tabla tiene el ID, el nombre, la ciudad, el teléfono, tiene esas 4 columnas, pero no tenemos forma de saber cuáles datos han cambiado y cuáles no han cambiado. Entonces lo que nos sugiere Microsoft SQL Server es utilice Change Data Capture. ¿Cómo lo podemos utilizar? Lo primero, habilitémoslo a nivel de la base de datos, ¿cierto? A nivel de la base de datos con el procedimiento SP Change Data Capture Enable DB, vamos a habilitarlo para que la base de datos, mi base de datos demo incremental, soporte la característica y después de esto simplemente habilitamos Change Data Capture en la tabla. ¿Cómo así que en la tabla? Claro, porque necesitamos auditar una tabla particular, donde dentro de los parámetros que le podemos pasar está el esquema, está el nombre de la tabla, ¿cierto? Y pues como tal entramos en ese proceso de habilitarlo. Es decir, a partir de este momento y una vez ejecuta este procedimiento almacenado, mi tabla
src.cliente ya entra por un proceso de auditoría o de seguimiento de los cambios que han surgido dentro de la tabla cliente. ¿Listo? Mediante el uso de Change Data Capture. Por eso yo precargué previamente los clientes al staging, porque como a partir de este momento está haciendo la auditoría, él no asume que mis clientes han sufrido, o él asume más bien que los clientes no han sufrido cambios, por eso no los tengo en la staging como tal. ¿Listo? El siguiente paso, ¿cuál es? Debo declarar una fecha de inicio y una fecha fin desde donde quiero consultar los cambios que hayan ocurrido. En mi caso particular, la fecha de inicio es de la tabla log carga, esa última carga del módulo cliente. Y la fecha fin, fecha de hora actual, ¿verdad? Get date. Esos parámetros de fecha inicio y fecha fin se los vamos a pasar a un par de variables binarias que me van a determinar los rangos como tal de desde dónde y hasta dónde vamos a consultar esta información. Por estos scripts no se preocupen, los compartiremos con la comunidad para que ustedes tengan acceso sin ningún problema a ellos. Ya estas dos variables de tipo binario tienen esos datos, lo único que tengo que hacer simplemente es consultar una función que se crea con la habilitación de Change Data Capture llamada FNS Change Data Capture Get Net Change del esquema source de la tabla cliente y le paso desde dónde y hasta dónde quiero que haga esa consulta. Pero lo interesante de esto, hasta acá, es que cuando consulte, no me trae nada, porque ya lo sabíamos. Recuerden que Change Data Capture no detecta esos cambios, sino posterior a la habilitación de la característica. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Simplemente vamos a modificar algunos datos. Voy a modificar este cliente 1010, le cambio la ciudad de Buenos Aires, voy a actualizar este cliente 1111 y le cambio el teléfono y voy a insertar un nuevo cliente. Perfecto. Si vuelvo a consultar aquí la característica de Change Data Capture, observen que efectivamente me trae mis tres clientes que sufrieron modificación. El primero con Buenos Aires, el segundo el número telefónico que cambió y el tercero la inserción. Además una columna que es la operación para determinar qué tipo de operación se hizo, si fue una inserción, si fue una actualización, si fue una eliminación del dato como tal, ¿vale? Eso es Change Data Capture, entonces digamos que sin necesidad de contar con esa columna que me indique cuándo sufrió la última modificación, Change Data Capture ya me va a permitir controlar ese tipo de componentes. Pero esto es desde el motor de base de datos. Integration Services tiene sus transformaciones y tiene una serie de componentes a nivel de Integration Services en SQL Server como tal para poder empezar a trabajar con el componente de Change Data Capture, ya no por transact SQL, sino mediante el uso de componentes propios de Integration Services para que se puedan incorporar a una ETL que haga ese proceso de extracción de clientes como tal. ¿Listo? Bueno, y esa era la parte en la cual pues veíamos un poco el uso de Change Data Capture. Eso es parte de lo que podríamos tener. Hay varios mecanismos, claro está, vimos un par de ellos. Ahora lo que vamos a ver es ese proceso desde la base de datos de staging hacia la bodega de datos. Es decir, ya aprendimos a extraer los datos que han cambiado, necesitamos por obligación una tabla de log de extracción para poder hacer ese proceso y determinar ese proceso. Lo que vamos a hacer ahora es mirar cómo cargar los datos desde la staging hacia la bodega de datos y cargarlos de una manera correcta. Entonces esto se va a dividir en dos partes. La primera, cargar las dimensiones, la segunda, cargar las tablas de hechos. Para el proceso de carga y dimensiones se ofrecen, o como tal, hay dos mecanismos muy comunes para hacer ese proceso. La primera es utilizando una transformación de lookup y la segunda utilizando dimensiones lentamente cambiantes, dependiendo de la necesidad que se tenga. Como ustedes saben, la transformación de lookup simplemente hace una comparación de los datos que vienen desde el origen con alguna otra fuente de datos, los compara por alguna o algunas columnas y lo que coincida lo envía por algún lado y lo que no coincida lo envía por otra salida en cuestión. En nuestro caso particular, lo que me va a interesar es comparar los datos de la tabla de staging versus la dimensión. Si coinciden los datos es porque ya en la dimensión existen, entonces simplemente hago un proceso de actualización. Si no coinciden los datos, quiere decir que en la dimensión aún no existe y debo insertarlo. Veamos un ejemplo de una transformación de lookup, pero en este caso
vamos a cargar productos. Pero bueno, antes de cargar productos, no olvidemos que también tenemos que extraer las ventas, ¿no? La staging de ventas no hemos hecho el proceso de extracción. Lo mismo, cargamos la fecha actual, fecha del último cargue, truncamos la staging, extraemos las ventas, que en este caso es un poquito más elaborado el query, ya que no solamente está consultando la tabla factura, sino la tabla de detalle también. ¿Listo? Y después de hacer este proceso de extracción, ya entramos a ver un poquito más cómo cargar esos productos en cuestión. Bueno, mientras reacciona por acá esto, vamos a seguir viendo cómo extraer los datos. Recordemos, en este momento, como no he hecho el proceso de extracción de las ventas, pues la staging está vacía, pero la de productos sí tiene mis 3 productos como tal. ¿Listo? Entonces, uy, hoy es el día de que Visual Studio no quiere funcionar. Vamos a ver. Esperemos un segundo. Mientras lo piensa. No. No. Vamos a cancelar por acá. Listo, parece que ya reaccionó. Entonces, para cargar la staging simplemente consultamos el origen factura, el origen detalle, hacemos el join, colocamos el mismo between, donde la fecha de la factura esté entre un rango y otro, y los parámetros pues van a ser fecha de última modificación y fecha actual igual. Y por último, simplemente la actualización del último cargue. Ejecutemos la ETL, ejecutemos el paquete, confiando que ejecute sin problema y no me saque los mismos errores de ahorita. Perfecto. Si vamos a ver la extracción, me dice que en total hubo 3 registros relacionados con las ventas. No necesariamente 3 ventas, pueden ser una sola venta con 3 productos como tal. ¿Listo? Y ahora sí vamos a hacer el proceso de cargue de producto utilizando la transformación de lookup. Para ello simplemente necesitamos una transformación, una tarea, perdón, de tipo Dataflow Task, de flujo de datos, en donde va a tener principalmente un origen hacia la staging de producto que tiene mis 3 productos, ¿cierto? Recordemos que este ID es el ID de negocio, ¿verdad? Seguramente tengo que hacer alguna conversión de datos para que ese ID se convierta ahora en ID de negocio con otro tipo de datos y sea compatible con el de la dimensión. Y la transformación del lookup lo único que va a hacer es conectarse o establecer una conexión a la dimensión producto y comparar. Y dice, bueno, vamos a comparar el ID de negocio que viene de la staging con el ID de negocio de la dimensión. Entonces va a ser una especie de match o de coincidencia. Y los datos que no coinciden, ¿qué significa? Que el dato que estoy trayendo de la staging aún no se encuentra en la dimensión. Por ende, lo insertamos mediante un OLED destination en la dimensión producto. Pero si sí existe, pues es porque, si sí coincide, es porque ya existe. Lo que tengo que hacer simplemente es un proceso de actualización mediante una transformación llamada OLED command, en donde la instrucción es update dim product, set nombre igual a signo de interrogación, color igual a signo de interrogación, dimensiones igual a signo de interrogación, where ID negocio, que es mi llave de negocio como tal, igual a signo de interrogación, y hacemos el respectivo mapeo, la respectiva asignación de los parámetros, igual que como lo vimos en el otro lado, ¿verdad? Hacemos el proceso de carga de productos, ejecutamos nuestro paquete, y como es la primera vez, observen cómo se van los 3 productos por el lado de las no coincidencias, es decir, los inserta, ¿cierto? Si me voy por aquí y consulto la dimensión producto, observen que ya están mis 3 productos en esa dimensión. Si yo vuelvo a ejecutar esta ETL, ya en el proceso no se van a ir los 3 registros por las coincidencias, porque ya coinciden los 3, sino que simplemente se van por el lado del OLED command para que realice la respectiva actualización de ese producto. ¿Listo? Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a actualizar un par de productos desde el origen. Voy a actualizar el producto 1, cambio el color rojo por rojo plata, ¿cierto? Y voy a insertar un nuevo producto, importantísimo, cambiando las fechas de modificación.
¿Listo? Ahora vamos a hacer el proceso de cargue nuevamente. Pero primero debo extraer los nuevos productos. Habilitamos nuevamente esta tarea. Y vamos a extraer los nuevos productos que sufrieron alguna modificación. En este caso, ¿cuántos productos fueron? Simplemente dos, ¿verdad? El que le actualice el color y el nuevo que inserté. Esos fueron los dos que ya trabajamos. Si me devuelvo a la ETL cargar producto, en el lookup, como solamente en la staging tengo esos dos productos, cambié roja por roja plata y el nuevo producto que inserté, pero como uno de los productos ya existe, se tiene que ir por las coincidencias y como el otro producto es nuevo, se tiene que ir por las no coincidencias. Ejecutamos el paquete y efectivamente se va por el lookup, por el lado de las coincidencias una fila y por el lado de las no coincidencias la otra fila. Si consultamos la dimensión producto por acá, observen que efectivamente se insertó el balón blanco como nuevo producto y se modificó el color de la bicicleta de roja a roja plata. Perfecto. Vean la importancia de tener una tabla de staging. No tengo que cargar todos los productos, sino que simplemente estoy cargando los dos que sufrieron cambios y no tengo que estar comparando todos los datos del origen contra todos los datos de la dimensión, sino simplemente los datos que efectivamente sufrieron algún tipo de cambio en determinado caso. ¿Vale? Bueno, esa es una forma. Ahora bien, podemos enfrentarnos a un modelo un poquito más complejo y es el caso en el cual necesito conservar información histórica. Entonces ahí aparece una transformación llamada Slowly Changing Dimension, ideal para este tipo de escenarios siempre y cuando la dimensión sea pequeña, no tenga muchos atributos. Se observan pues tiene un montón, una gran cantidad de transformaciones que la hace lenta cuando estamos hablando ya de miles de registros de una dimensión. Es decir, puede ser perfecta para una dimensión geografía, puede ser perfecta, no sé, para una dimensión producto seguramente, pero para una dimensión cliente ya no sería tan ideal cuando contamos con muchos clientes dentro de nuestra base de datos. Y Slowly Changing Dimension nos va a permitir eso que vimos al inicio, conservar o trabajar con dimensiones tipo 1, que simplemente busca la actualización de datos, o tipo 2, que me permite tener información histórica dentro de mi tabla de dimensión. Vamos a hacer un ejemplo de transformación de dimensión lentamente cambiante. Pero, antes de hacerlo, primero consultemos la staging de clientes. Aquí tenemos la staging de clientes, en donde están mis 6 clientes. Ya los tengo cargados allí. Y ahora vamos a consultar también la dimensión de cliente. Está vacía, pero observen las dos últimas columnas de esta tabla. Tiene una columna llamada fecha inicio y una columna llamada fecha fin. Estas columnas simplemente me sirven para determinar si es un atributo, como es un atributo histórico, saber cuál es el actual, cuál es el anterior o los anteriores y desde cuándo hasta cuándo estuvieron vigentes esos atributos. Vamos a hacer la demostración para entenderlo un poco más. Me devuelvo por aquí a SQL Data Tools y abrimos la ETL de cargar cliente, en donde tenemos un escenario algo parecido al origen, al producto. Tengo un origen, pero a la stage de cliente con mis 6 productos. Hago una serie de conversiones de tipos de datos para compatibilidad, que me dice vuelvo un ID de negocio con tipo de dato compatible. Y aquí tengo la transformación de tipo Slowly Changing Dimension, que ya la tengo configurada, tiene un montón de transformaciones allí, pero vamos a hacer la configuración de principio a fin. Simplemente doy clic aquí al Slowly Changing Dimension y muy al estilo Microsoft, pues nos lanza un asistente para la transformación, ¿verdad? O para la configuración de esta transformación. En donde lo primero que me pregunta es la tabla que será la dimensión. Mi tabla que servirá como dimensión es la dim cliente y me pide asignar de las columnas que entran con las columnas de la dimensión cuáles pues, coinciden como tal. Ciudad con ciudad, ID de negocio con ID de negocio, nombre con nombre, teléfono con teléfono. Observen que fecha inicio y fecha fin no se les asigna ninguna columna porque estas columnas no vienen del origen, sino que se manejan internamente en la transformación. Fecha inicio y fecha fin. Y además me pide o me exige saber cuál es la llave de negocio, que es esta que se llama ID negocio. Perfecto. Damos clic en siguiente y tenemos 3 atributos que me interesa manejar como tal. Ciudad, nombre y teléfono. Para este ejemplo, yo le estoy diciendo que si el
que el nombre del producto será un atributo fijo. Es decir, que no se preocupe por la columna nombre porque esta nunca va a cambiar el nombre del producto. Puede que sí, pero para el ejercicio vamos a establecer que no. Que el teléfono es un atributo cambiante, es decir, que si yo actualizo mi teléfono en el origen, en la bodega de datos como tal, debería ser la actualización. Esta es dimensión tipo 1. Pero la ciudad sí quiero que me conserve la historia, es decir, que si el cliente se cambia de ciudad, me creo un nuevo registro con el nuevo cliente como atributo histórico. Esa es dimensión tipo 2. Damos clic en siguiente. Tenemos una ventana de opciones de atributos históricos en donde me dice, ok, como usted me dijo que tenía uno o varios atributos históricos, ¿cómo va a saber cuáles son esos atributos históricos? Entonces, ¿quiere usar una sola columna? En este caso sería una columna de tipo verdadero o falso, o usar dos columnas con fecha inicio y fecha fin. Ese es mi caso, tengo fecha inicio y fecha fin, y tengo establecidas esas columnas como tal para trabajarlas. ¿Qué valor le vamos a guardar a esas columnas? Una variable de sistema llamada start time, aunque tenemos otras tres opciones para decidir cuál es la mejor fecha que manejamos. Yo voy con esta y damos clic en finalizar y con eso ya tenemos configurada la dimensión lentamente cambiante. Si ejecuto la dimensión en este momento, vamos a ejecutarla. Listo. Me dice que tenemos 6 nuevas entradas, 6 productos nuevos, ¿verdad? Si me voy a la tabla de dimensión cliente, observen que efectivamente aquí tenemos los 6 clientes, en donde la fecha inicio es el 21 de enero de 2015, porque fue la última vez que los actualizamos, y la fecha fin en este momento está en null, porque todos son los valores actuales. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a actualizar la ciudad del ID 1010, es decir, Juan. Juan dejó de vivir en Bogotá y lo vamos a mandar a Buenos Aires. Si ustedes recuerdan, cuando Juan se cambió de Bogotá a Buenos Aires, vamos a conservar la historia. Es decir, que ese primer registro se conserva y se va a crear uno nuevo, ¿verdad? Pero también vamos a modificar un teléfono del cliente 1111. Cuando cambie el teléfono, no me va a crear un registro nuevo, sino que simplemente lo va a actualizar. Va a cambiarlo por 555-6789. Y por último, vamos a insertar un nuevo cliente en esa tabla. ¿Vale? Volvemos a ejecutar nuestra ETL. Aunque se quedó otra vez pensando por acá. Esperemos que termine aquí de procesar. Vamos a ejecutar la ETL y vamos a ver cuál es el efecto que va a causar el manejo de esta dimensión lentamente cambiante. En esencia, lo que se va a perseguir es que se cree un nuevo cliente con el mismo ID de negocio 1010, pero una llave sustituta diferente, solo que este va a ser de Buenos Aires y el cliente anterior va a tener una fecha ya de finalización porque ya termina. Pero que para el cliente 1111 simplemente actualice el teléfono y por último el cliente 2121 lo cree como uno nuevo. ¿Listo? Entonces veamos a ver estos errorcitos que son. Creo que ya lo detuvo. Volvemos a ejecutar la dimensión, o la ETL, perdón, que carga clientes. Observen cómo ya no son 6, sino que me dice, oiga, usted tiene un nuevo registro, ¿cierto? Y 2 nuevas filas para procesar, que fueron los 3 registros que estuvimos manipulando al otro lado, ¿verdad? Entonces, nos devolvemos por aquí al Management Studio y volvemos a consultar la dimensión cliente. Observen cómo efectivamente Juan, el que está en Bogotá, sigue ahí creado sin ningún problema, solo que ya le pusimos una fecha de expiración. Y ahora Juan, hasta el 21 de enero a las 12:58 fue válido, y el que entra a ser válido es con el mismo ID de negocio 1010 aquí al final, este nuevo Juan viviendo en Buenos Aires. ¿Listo? ¿Cómo saber cuáles son los actuales? Los que tienen como fecha fin en null. Observemos el nuevo cliente Andrea que creamos. Aquí está creado con las 12:58 y el otro cliente que era el 1111, la actualización del teléfono al 555-6789. Perfecto. Eso es un pequeño ejemplo de cómo trabajar una dimensión lentamente cambiante. Ok. Ya tenemos claro entonces cómo cargar las dimensiones. Ahora el paso a seguir es cómo cargar la tabla o las tablas de hechos en esencia. En nuestro caso solamente tenemos una tabla de hecho
Y el mecanismo que vamos a ver se llama la sentencia merge. La sentencia merge es una instrucción de SQL Server, del motor de base de datos, que tiene como tal dos objetos a comparar. Un objeto destino, que es la tabla donde vamos a cargar la información. Un objeto origen, que es la tabla o la consulta con la cual vamos a comparar. El criterio para identificar qué coincidencia de datos existen y si los datos coinciden, qué va a ocurrir cuando haga el match, qué va a ocurrir cuando no coincida. Es decir, si coincide, quiere decir que el registro ya existe y debe actualizar el dato, y si no coincide, significa que aún no existe en la tabla de hechos y lo debe insertar. Algo similar a un lookup, solo que la instrucción merge nos va a facilitar en una sola consulta hacerlo de una manera mucho más óptima. Entonces veamos un ejemplo de la instrucción merge. Aquí yo tengo una consulta en la cual, vamos a explicarle a poquitos, estoy consultando la staging de ventas, ¿verdad? Estoy consultando la staging de ventas. Aquí la tenemos. De esa staging de ventas me interesa traer el valor unitario, la cantidad y el valor total, que son las medidas que estoy trabajando en la tabla de hechos. Pero además debo traer el ID de la fecha, el ID del producto, el ID de la factura, el ID del cliente. El ID de la factura también lo traemos de las tablas de ventas, pero los demás no están ahí, porque estos IDs que estoy pidiendo acá no son las llaves de negocio, sino que son las llaves sustitutas. Eh, perdón, no son las llaves de negocio, sino que son las sustitutas. Y en la tabla de hechos yo tengo, en la tabla de staging yo tengo son las llaves de negocio. ¿Dónde están las sustitutas? En las dimensiones. Lo que tengo que hacer simplemente es decirle, traiga los datos de esa staging de ventas y crúcelos contra la dimensión cliente. Hago un join a la dimensión cliente, en donde los IDs de negocio coincidan. Hago un join a la dimensión producto, donde coincidan. Un join a la dimensión de fecha, donde coincidan estas llaves de negocio. Dígame cuáles son los criterios de coincidencia, es decir, donde el ID de la factura del origen sea igual al ID de la factura del destino, el ID del producto igual al ID del producto, lo mismo con la fecha y lo mismo con el cliente. Si estas cuatro llaves coinciden, significa que el dato que traigo del staging ya existe en el destino. Por ende, debo hacer un proceso de actualización. ¿Y qué actualizo? La cantidad, el valor unitario y el valor total, que son los únicos datos que estoy necesitando actualizar. Pero cuando no coincida, quiere decir que aún no existe. Debo insertar los datos que vienen del origen. ¿Perfecto? Lo único que tengo que hacer es ejecutar por acá esta consulta. ¿Listo? Este merge. Me dice que se afectaron 3 filas y si me voy a consultar la tabla de hechos DW Ventas, aquí tenemos nuestros 3 productos creados. Si intento ejecutarla nuevamente, me dice 3 filas afectadas. ¿Por qué? Pues porque en este caso me sigue manteniendo los mismos 3 productos, pero todo coincidió. El ID de la factura, el ID del producto, el ID de la fecha, el ID del cliente. Entonces siempre va a hacer ese proceso de actualización. ¿Y cuál es la ventaja de contar con una staging nuevamente? Que si voy a extraer las ventas, en este momento cuando las vaya a extraer, no va a extraer nada, porque no han ocurrido ventas, observen, no han ocurrido ventas desde la última vez que hice el proceso de extracción, ¿verdad? Recuerden que siempre vamos a truncar la tabla de staging. Por ende, cuando vaya a correr este proceso acá, ya no me va a decir 3 filas afectadas, me va a decir 0 filas afectadas. Como no hubo ventas nuevas, el proceso va a ser mucho más rápido y mucho más óptimo. Perfecto. Y bueno, digamos que en una hora vimos rápidamente cómo hacer un proceso de carga incremental, pasando particularmente desde el origen a la staging, de la staging hacia el destino. Entonces, de pronto hicimos un repaso un poco rápido de los diferentes mecanismos que existen para poder hacer ese proceso. De mi parte no es más, muchísimas gracias por su tiempo. Creo que vamos a dedicar un par de minutos, José, a hacer un par de preguntas Sí, de los asistentes. sí, tenemos varias preguntas. Eh, Dale, entonces tengo aquí empecemos. la primera es de José Jesús Lorda, Laborda, perdón. Dice, frente a una falla se pueden manejar transacciones, rollback. No sé cuál contexto, en qué contexto está hablando eso, no sé si Change Data Capture o cuál es. Sí,
De pronto como tal, la pregunta va orientada, no sé, se me ocurre, estamos en un proceso de extracción de una serie de dimensiones y una de esas dimensiones falló. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo a seguir? Seguramente debemos establecer los puntos para hacer rollback. Integration Services permite hacer ese tipo de estrategias también, o lo podemos hacer a nivel de motor de base de datos, pero sí hay que hacer un poco de desarrollo como tal, a nivel de TL claramente, para poder hacer el rollback. Como tal, Integration Services de manera nativa, pues tiene algunos mecanismos para el manejo de transacciones, pero pues lo más recomendado es a nivel de ETL hacer desarrollo de ese rollback. Por ejemplo, yo hice en la ETL de la staging el cambio del último cargue, pero ¿qué hubiera pasado si fallaba de la staging a la dimensión? Entonces yo en este momento tendría un problema, porque la próxima vez que cargue, los datos no van a estar consistentes. Entonces lo mejor, la mejor estrategia es hasta que lleguen los datos a la dimensión y hasta que lleguen los datos a la FAC, hacemos los cambios en la tabla de log de ejecución de TLs. Muy bien. Jesús, si tienes algún comentario adicional o crees que Alberto expanda la contestación, nos dejas saber por el chat. La próxima es de David Alzamendi y nos dice, buenas tardes, gracias por la charla. Un problema que me he encontrado implementando CDC es que si no somos administradores de los orígenes de datos, no podemos habilitar CDC. Además, de que no tenemos, no todos los gestores de base de datos disponen del mismo. Y la pregunta, ¿cómo podemos hacer cargas incrementales de orígenes de datos sin CDC o sin columna eh, de que distinga los últimos cambios? Ah, De buena pregunta. Realmente es una buena pregunta porque efectivamente Change Data Capture es de SQL Server. Y si el origen es Oracle, ¿qué hacemos? Por ejemplo, si el origen es eh, una, una tabla que podríamos hacer. De pronto, lo que acabamos de ver de Change Data Capture, pues no va a funcionar porque efectivamente solamente es para el motor de base de datos. Es más, si no me falla la memoria, tiene que ser un motor Enterprise o Business Intelligence en estándar. Creo que el componente todavía no está. Entonces se nos empieza a complicar un poco más el tema y sí, tenemos que tener unos privilegios administrativos, unos privilegios elevados para poder trabajar Change Data Capture. Me entraría la duda si mediante los componentes de Integration Services de Change Data Capture los podríamos manejar directamente. Vamos a ver, eh, es que este Data Tools me está molestando un poco, pero seguramente desde aquí también tenemos algunas propiedades de Change Data Capture o algunas tareas de Change Data Capture. Acá tengo, por ejemplo, Change Data Capture Control Task. Es una tarea a nivel de Integration Services que me va a permitir hacer esa conexión. Aquí sí hay un limitante. El Connection Manager es un ADO.NET, o sea, SQL Server. Solamente que de pronto ya me permite la flexibilidad de trabajarlo desde la ETL y no desde el motor de base de datos. Pero, pero como tal, pues debemos garantizar el mecanismo que me permita traer esas diferencias. Si fuera Oracle, yo me atrevería a decir que Oracle debe tener algo para controlar ese tipo de diferencias de los datos que cambian. Eh, o en el peor de los casos, nos tocó meter la columna de última fecha de modificación, diría yo, o traer todos los datos, pero esa no es tan práctica en realidad. Muy bien. David, si quieres que Alberto expanda, por favor, escríbeme en el chat. La próxima pregunta de John Mario Pino dice, ¿cómo controlar la validación de datos? O sea, ¿cómo controlo cuando en la fuente el valor está nulo y lo quiero con un valor por defecto? Como sin información. En qué paso, en qué parte, perdón, realizar esta transformación es la más recomendada? Bueno, aquí se pueden dar bastantes diferencias de opinión. Por ejemplo, yo podría utilizar una transformación, se me escapa el nombre en este momento, una columna de transformación derivada columna, columna derivada que haga esas validaciones, ¿cierto? Entonces va y pregunte, si esta columna es nulo, reemplácela por otro valor por defecto. Digamos que hay personas que lo pueden manejar de esa manera. Yo personalmente no me inclino por ese lado.
pues porque le estoy colocando un poco más de carga a la ETL. Entonces típicamente lo que hago es de la staging a la bodega, en el origen utilizo funciones como cuales o isNull para que hagan ese proceso de reemplazos directamente desde la staging. Te diría que desde el origen, pero lo primero que dijimos al inicio es que no debemos hacer transformaciones del origen a la staging. Y dos, si mi origen no es SQL Server, pues averiguarnos cuáles son las funciones de ese motor para hacer la transformación. Entonces de pronto nos traemos el valor nulo a la staging y de la staging a la bodega ya lo controlamos para transformarlo o para convertirlo de otra manera. Y como, pues, como les digo, o pueden usar la transformación columna derivada o hacerlo directamente en el OLED source como tal. Muy bien. Tenemos varias preguntas y se nos está acabando el tiempo. Ya nos pasamos, actually. Vamos a ver Ok, cómo, si hacemos un par vamos, más. escogemos las más interesantes. Bueno, a nivel de versiones, la sentencia Merge está disponible desde 2008 y la Data Capture está disponible en versiones Enterprise, como mencionó Alberto, o Developer, porque Developer también es Enterprise. Developer también. ¿Qué más por acá? Ok, Omar Saido nos pregunta, ¿existe algún impacto a nivel de performance del motor de DB usando CDC? Pues como tal, CDC es un componente que sí va a consumir recursos en el, pues, o sea, sí va a afectar en el desempeño, sobre todo porque utiliza el agente de SQL Server para controlar esos cambios. Es decir, el agente de SQL Server es el que se está llevando toda la responsabilidad al momento de determinar los cambios que se están registrando. Y le estamos poniendo más carga finalmente, porque en algún lado de alguna base de datos del sistema, tiene que empezar a guardar todos los datos que han cambiado. Claramente sí hay una afectación en cuanto a desempeño, pero la ventaja es que lo estaríamos haciendo sobre tablas que son dimensiones, en las que me atrevería a pensar que no cambian tanto con relación a unas tablas de hechos. Los hechos sí cambian de manera constante. Una dimensión de producto, por ejemplo, no debería cambiar tanto. ¿Cierto? Pues porque no todos los días estoy creando nuevos productos, ni todos los días estoy haciendo modificaciones sobre los productos. Pero sí hay afectaciones en cuanto a desempeño que hay que evaluar al momento de habilitar Change Data Capture. Ok, vamos a coger esta última pregunta y las demás se las vamos a pasar a Alberto para que nos las conteste y las haremos disponibles por el canal de Facebook. O si Alberto también Perfecto. nos quiere hacer un blog post y nos lo comparte, igualmente también lo posteamos por ahí. Claro que sí. Iván Salamanca nos dice que es más eficiente entre lookup y un Zero Chain Dimension. Y la segunda es el update con lookup y Zero Chain Dimension, ¿es row by row o es un batch de todos los registros que pasan pues, por ese flujo? Eso es una muy buena pregunta. Excelente pregunta. Slowly Changing Dimension, la recomendación es eviten utilizarlo, al menos el que trae Integration Services de manera nativa, porque como les comentaba, Slowly Changing Dimension pues es muy práctico y muy fácil de configurar, como ustedes lo vieron, pero en cuanto a rendimiento es bastante lento. Hace poco estuve trabajando en un proyecto con un cliente para un hospital y se me pasó la dimensión de cliente, la dimensión de paciente, la hice con un Slowly Changing Dimension y en desarrollo pues eran 200 clientes. Cuando pasamos a producción ya estábamos hablando de miles de clientes y la ETL se demoró perfectamente una hora cargando miles de clientes. 1000 registros no deberían demorarse una hora. Lo cambié y ni siquiera estaba haciendo información histórica, solamente atributos cambiantes. Lo cambié a lookup y pasó de una hora a 3, 4 minutos. Entonces realmente es mucho más óptimo un lookup. Y la segunda pregunta, el SQL, el OLE command, ¿verdad? Es fila a fila, realmente. No es una operación en batch, sino que está haciendo una operación fila a fila. Es más, Integration Services en su concepto es registro el procesamiento. Él va procesando registro por registro durante el flujo que se esté haciendo en la ETL y todo lo está haciendo en memoria RAM.
Muy bien, excelente. Solamente quería comentar que además el patrón de diseño de Lookup, también existe un patrón sí, parecido, que funciona más o menos igual, que es el de Merge también, que está disponible. Ah, sí, tienes toda la razón. A nivel de transformaciones también está la transformación Merge. Es más, no sé si de pronto conozcan un site que se llama Codeplex, codeplex.com. Hay unos chicos muy pilos que han desarrollado unos componentes de Slowly Changing Dimension gratis que pueden agregar a Integration Services y el rendimiento mejora absurdamente. Hay otros pagos que son mucho mejores, pero pues hay que pagarlos por aparte. Pero opciones en el mercado hay bastantes en realidad para hacer un proceso de carga de dimensiones. Bueno, Alberto, no queda más de darte las gracias, ¿verdad? Por tu tiempo y por la exposición del tema. Eh, el próximo evento lo tendremos la próxima semana. Tendremos allí a Warner Chávez, que nos va a estar dando un tema titulado Las mejores prácticas de Índice Column Store. ¿Okay? Así que les recordamos que ya están inscritos automáticamente para el próximo evento, así que les van a estar llegando las notificaciones. Y todos aquellos que nos están viendo en el video, recuerden pasar por la página de Facebook, facebook.com/SpanishPassVC, que para noticias, el video, la PPT y toda la información adicional de esta charla y otras charlas que hemos dado en el capítulo. Sin más, gracias nuevamente Alberto y nos vemos pronto. Perfecto, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.